Ayer se reportaron más de 7.000 contagios de COVID-19 mientras se desarrollaba el primer fin de semana con pase de movilidad. ¿Es el momento adecuado para entregar estas libertades? Es algo que vamos a conversar con el doctor Osvaldo Artaza, que además es exministro de Salud y actual director de la carrera de Medicina de la Universidad de las Américas. Doctor, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, gusto saludarte. Bueno, me imagino que muy preocupado con lo que estamos viviendo en medio de un plan de vacunación que se considera exitoso. Lamentablemente las cifras siguen aumentando. Las personas lamentablemente también requieren camas UCI porque quedan muy pocas camas de las 4.400 que están disponibles y lamentablemente personas que siguen perdiendo la vida, que es lo más grave. Una situación que probablemente tengamos que poner mayor atención para detener esta pandemia con más restricciones, con otro plan implementándose quizá de manera urgente. ¿Cómo lo ve usted, doctor, en general, a grandes rasgos? O sea, es bastante, lo voy a decir escuetamente, es un desastre que se va a ir agravando en el mes de junio y julio porque las condiciones de ventilación en los hogares, evidentemente por el frío, disminuye y ya sabemos que la principal causa de transmisión son aerosoles y por lo tanto el virus permanece en el aire bastante tiempo en espacios cerrados y poco ventilados. Y estamos con una tasa de contagio altísima y tenemos solo el 52% de la población objetivo vacunada. O sea, hay un 48%, prácticamente la mitad de la población chilena que debía vacunarse, no se ha vacunado aún. Y por lo tanto vamos a tener un par de meses con una tasa de contagio alta, en la cual la vacuna que estamos usando, que es la vacuna Sinovac, que es una buena vacuna, es segura, es confiable, pero es buena para evitar la enfermedad grave y fallecer. Disminuye la probabilidad de que usted fallezca si está vacunado con las 2 dosis y han pasado al menos un par de semanas de la segunda dosis. Eso ya está demostrado. Tampoco le asegura 100% de protección. Ya están los cálculos ya bastante certeros con respecto a que protege cerca de un 85% de fallecer. O sea, todavía, aunque usted tenga las 2 vacunas y ha pasado el tiempo que se recomienda, igual tiene una probabilidad de hacer enfermedad grave y fallecer, aunque mucho menor, y por eso que la vacuna es buena, mucho menor. Ahora, donde la vacuna tiene menos efectividad, y eso también está demostrado, es en evitar el contagio. Por lo tanto, usted puede estar vacunado bien con sus 2 dosis y haber pasado el tiempo que corresponde, pero puede hacer una enfermedad más leve y contagiar. Muchas veces de manera incluso hasta sintomático y seguir contagiando. Doctor. Y por lo tanto, la probabilidad de que en los meses que vienen, con la tasa de contagio que tenemos, tengamos la cantidad de casos impresionante, es seguro. Y por lo tanto, ya nuestras unidades de cuidado intensivo están totalmente saturadas. Así que sí. Doctor, escuchábamos ayer al doctor Sebastián Ugarte que hacía una proyección para las próximas semanas que es sumamente preocupante. Podríamos superar los 10.000, incluso 20.000 casos y probablemente, claro, entrando a los meses de invierno, en donde dice usted, no solamente en las casas hay menos ventilación, probablemente en los mismos lugares de trabajo, en donde la gente, claro, porque hay más frío, cierra más las ventanas y acostumbra menos a ventilar. Ahora, es importante lo que dice usted, la vacunación es relevante, es uno de los pilares, pero no es el único. Sobre todo porque si consideramos que el gobierno se autoimpuso una meta de tener a cerca de 15 millones de ciudadanos vacunados al 30 de junio, queda bastante para eso. Si hablamos de 10 millones de chilenos que han recibido al menos la primera dosis, cerca de 7,9 millones que ya tienen la segunda dosis, queda mucho. Estamos, a lo mejor nos falta un 30% de esta población que todavía falta por vacunar. Pero de todas maneras pueden seguir contagiando y es algo que nosotros vamos a tener que ir monitoreando y probablemente ahí los médicos, porque ¿cuál es la carga viral que tiene una persona que está vacunada y que puede contagiar? ¿Será menos que una persona que no esté vacunada? ¿Será igual? Eso también puede ser un factor relevante y que finalmente se traduce en los contagios, ¿o no? O sea, en eso lo que tenemos claridad es que al no proteger la vacuna Sinovac, sino hasta un 50% de hacer
de contagiarse, de hacer la enfermedad, la va a hacer más leve, pero va a hacer la enfermedad, la probabilidad de que contagie es la misma que si no estuviera vacunada en un 50%. Ya. Ahora, hay que agregar que no es un tercio el que falta, es prácticamente la mitad, 48% es la población objetivo que nos falta. Ahora, ya cada vez hay más conciencia y consenso de que la población de niños y jóvenes bajo 15 años, que hubo un momento que se pensó que no debían vacunarse, ahora estamos con la convicción de que tienen que vacunarse. Ya de hecho hay países que están iniciando la vacunación de población de cada vez más jóvenes, y una vez que ya tengamos más evidencia va a ser necesario que en Chile empecemos a vacunar eh, jóvenes y niñas y niños. Doctor, pero para Entonces, eso tendríamos que esperar ¿Mm? hasta el próximo año, según lo que han dicho las autoridades de salud, el primer semestre de 2022. ¿O usted cree que Esto es deberíamos probable anticipar que eso? tengamos que hacerlo antes Mm. con jóvenes y niños, y lo que sí es probable es que tengamos que poner un refuerzo. Eh, Ahí está la discusión y eso se necesita un poquito más de evidencia, si va a tener que hacer a fin de año o a principios del próximo, si el refuerzo es con la misma que nos hemos colocado o se puede hacer cruces con tipos de vacunas. Esos son temas que se están en estudio, Mm. pero lo que quiero transmitirle es que nos queda todavía mucho y por lo tanto yo sé que estas noticias son desagradables, porque la gente lo único que quiere es salir de esto. Esto es una pandemia que ha sido larguísima, con una secuela de daño laboral, familiar, salud mental, económico, etcétera. Entonces, la gente como que ya no quiere verlo, quiere como taparse los oídos y ya no escuchar más de este asunto, pero desafortunadamente nuestro deber como profesionales del área de la salud es transmitirle honestamente con la verdad, es decir, las cosas como son. Y Doctor. eso vamos a requerir de mucho tiempo todavía trabajando y ojalá de manera más conjunta, porque aquí no cabe otra manera, no Mm. podemos salir sino trabajando juntos. Sí, tiene mucha razón, doctor. Ahora, en el escenario actual, ¿usted coincide con el doctor Ugarte que perfectamente podríamos llegar a los 20.000 casos diarios en las próximas semanas de seguir así? O sea, son estimaciones. Yo ahí no me atrevo a estimar porque hemos fallado tanto con las estimaciones. Mm. Lo que sí, de una manera más conservadora, más prudente, yo digo que de no cambio de timón en el sentido de cambiar la estrategia de manera radical, lo que vamos a tener es un junio, julio más desastroso de lo que hemos estado viviendo aún. Entonces ahí el tema es qué hacer, digamos. Y ahí efectivamente usted tiene la razón. La vacuna es algo que nos viene a ayudar, y aquí si todas y todos, empresa, gobierno, ciudadanos, hacemos un esfuerzo para que en los próximos días la mayor cantidad de gente se pueda vacunar, dando las autorizaciones, los permisos, las facilidades, extendiendo los horarios de vacunación a las tardes, los fines de semana, que distintas organizaciones, yo estoy pensando en nuestra universidad, se ha puesto a disposición de las autoridades para que también las escuelas de enfermería, las escuelas de técnico a nivel superior, etcétera, puedan apoyar en los planteles universitarios a poder también vacunar a la población. Yo creo que distintas Mm. organizaciones que tenemos capacidad para hacerlo podríamos apoyar o ayudar a que en los próximos días logremos vacunar el máximo el número de personas. Yo creo que esa es una línea de trabajo, y la segunda es pedirle respetuosamente a las autoridades que este pase de movilidad pudiéramos hacer un paréntesis, esperar que las cifras empiecen a mejorar, porque quizás no fue el mejor momento, eso quiero decir con mucho respeto. Y tercero, yo creo que la otra herramienta que tenemos es la trazabilidad, que nunca hemos logrado que funcione a plenitud. Así que yo diría que esas son las tres cosas que podemos hacer así a corto plazo, y además de seguir motivando a la población a que use correctamente la mascarilla y las medidas sanitarias de que tanto se ha insistido en el último tiempo.
Sí, doctor, ¿por qué cree usted que ha fallado tanto la trazabilidad? Porque en algún minuto también se planteaba, y usted quizás nos puede contar de esa realidad, que las mismas personas que estaban a cargo de la trazabilidad se tuvieron que hacer cargo de la vacunación. Entonces, claramente habría menos personas dedicadas a la trazabilidad, que es también pilar fundamental para poder controlar la pandemia. ¿Eso ocurre? Sí, sí, es una mezcla de variables, ¿ah? Como todos los temas complejos no tienen explicaciones simples. Primero, porque la atención primaria se le ha dado pocos recursos. Son los mismos que tienen que hacer muchas Claro. cosas. No solo tienen que vacunar, además hacerse cargo de la trazabilidad y además hacerse cargo de todos los problemas crónicos de la población, etcétera, etcétera. Sí, por lo tanto, ahí se hubiera requerido una inyección de recursos muy fuerte. Y segundo, que hubiéramos partido con la trazabilidad desde un inicio de la pandemia. Acuérdese que en marzo del año pasado no se partió con la estrategia de trazabilidad, se perdieron muchos meses. Sí, Recién cuando llegó el ministro Enrique París, se inició con la estrategia de trazabilidad. a Cuando cargo ya de la hace atención muchos meses, primaria. exactamente, Sí. cuando hace muchos meses ya se sabía que era la mejor estrategia. Partimos tarde y con un apoyo insuficiente. Y por otro lado, lo que también ha fallado en contra es que la población no coopera porque no tiene confianza. Claro. No tiene confianza y tenemos se ha hablado mucho de la gobernabilidad. Gobernabilidad significa que una política pública sea legítima y sea confiable y por lo tanto le haga sentido a la ciudadanía de tal manera que se la apropie. Eso es el término gobernabilidad. Entonces las políticas públicas pueden ser muy bien diseñadas, pero si no tienen una buena gobernabilidad fracasan. ¿Y eso usted lo Y en atribuye a este que el país, mensaje ha sido confuso o contradictorio? sí, por una parte que ha habido mala ¿Mm? comunicación, eso es evidente, y por otro lado porque en Chile estamos en una crisis justamente de lograr cooperar entre todos los distintos actores que tienen que ver con esto, por todo el tema de la crisis social en que está Chile, la crisis política que está en Chile, en la cual el tono es de desconfianza, el tono es de pelea, el ¿Usted cree tono que hay es muchas de voces que conflicto. también a lo mejor es remando al revés, como por decirlo de alguna manera? O ¿Quizá eso sea, también más genera más que, dudas más, y suspicacia? más que remar al revés, estamos remando para distintos lados. Mm. Cuando empezó la pandemia, nosotros los exministros de salud, todos, de distintos colores políticos, desde Jorge Jiménez hasta Emilio Santelices, firmamos una carta y nos pusimos a disposición y fuimos invitados por el presidente Piñera en marzo, iniciando la pandemia, y fuimos invitados. Y yo personalmente le dije al presidente, lo clave aquí es lograr la instalación de una suerte de gobierno de la crisis en que todos los actores estén involucrados, estén convocados, los alcaldes, los expertos, etcétera, Bueno, y etcétera. eso quizás ha sido la falla más tremenda que ha tenido, sobre todo en el último tiempo. Cuando partimos la entrevista, doctor, usted habla de una situación que es desastrosa. Esta situación desastrosa, ¿a quién se le atribuye? Porque además supimos ayer, cuando nos enteramos de que el Colegio Médico se retira de la mesa social COVID-19 porque no se sienten escuchados, porque además se toman decisiones sin consultarlas y después cuando se anuncian las nuevas medidas, se da a entender de que en la mesa social están todos de acuerdo con medidas tan polémicas como, por ejemplo, el pase de movilidad. ¿Usted siente que no se están escuchando a los expertos? O sea, no se está escuchando a nadie con nadie. Ese es el gran problema. Y eso ha cobrado muchas vidas y mucho dolor. Y una pandemia que podríamos haberla acortado porque hay países que ya están saliendo. Aquí se ha alargado porque efectivamente hemos tenido este ir y venir contradictorio y conflictivo en la cual no hemos logrado conjuntarnos y remar, como usted dice, remar todos para un mismo lado. Eso ha sido, y eso también es un síntoma de lo que está pasando en el alma de este país y ojalá luego el proceso constituyente tengamos posibilidad de ponernos de acuerdo en cosas esenciales, en cosas que nos permitan trabajar de otra manera, trabajar de manera conjunta, con sentido de bien común, de manera comunitaria. Y eso nos ha faltado. Y quiero aquí, no quiero hacer un ranking, porque no tiene ninguna utilidad de quién ha tenido más culpa, pero quiero simplemente decirle que muchas veces, a mí, yo fui ministro de Salud y yo sé lo difícil que es estar ahí. Entonces, yo me imagino al ministro París con las presiones que Claro. recibe, sobre todo del sector económico,
en las cuales entonces muchas veces me da la impresión de que él tiene claro qué es lo que se debe hacer, que por O la otro propia lado salud tiene que mental agachar el también, moño, tiene de que agachar personas el que moño necesitan con respecto a las salir. presiones del Sí, sector económico. sí. Le comentaba, doctor, que también la salud mental, que también está pasando la cuenta en medio de la pandemia. Es una presión importante y probablemente también tengamos que hacernos cargo ahora en el corto, mediano y largo plazo de la salud mental de los chilenos producto de la pandemia. Sí, claro, y esto se va a ir agravando porque vamos a estar todavía con mucho tiempo, ¿ah? Con graves problemas con Sí, respecto a ver a nuestros seres queridos que se enferman, pasando el susto, digamos, de que les pase algo serio, y además teniendo que estar en esta situación tan dañina para la salud mental de que no podemos retomar lo que para nosotros es tan querible, es nuestras actividades sí. sociales, abrazarnos, expresarnos, vernos, que los niños vayan al colegio. O sea, imagínense la cantidad de meses que los niños no están yendo al colegio y el daño que está generando eso para nuestros niños. Entonces, ahora lo que les quiero traducir es que tenemos que ponernos todos de acuerdo en que hay medidas, porque hay países que lo han logrado, que permiten acortar la pandemia, ¿ah? Y no ¿Cuáles serían alargarla esas como estamos medidas, haciendo. doctor, en el escenario que nosotros tenemos? ¿Cómo reaccionamos ante esto que estamos viviendo? ¿Qué es lo que haría usted, Mire, además de suspender el pase de movilidad que ya lo mencionaba? sí, suspender, usar las cuarentenas de manera muy agresiva, cortas pero muy agresiva. ¿En qué sentido? En que aquí no se mueve nadie, durante una semana no se mueve nadie, y se colocan todos los recursos posibles para que durante esos días se mejore la trazabilidad. Ya, Y instalar una mesa en que estén todos los actores importantes para gobernar la crisis de aquí para adelante y que genere confianza y un discurso común hacia la ciudadanía. Obviamente que liderada por el ministro de Salud, porque aquí el gobierno, nos guste o no, es quien tiene que asumir la responsabilidad. Pero tienen que estar todos los actores y transmitir un solo mensaje. Pedirle a todas las instituciones que puedan ayudar a vacunar a que de aquí a 15, 20 días logremos llegar al máximo de vacunación. Pedirle respetuosamente al gobierno que analice la posibilidad de extender la vacunación a la población más joven, y allí ya la vacuna Pfizer, por ejemplo, ha probado ser adecuada para población que hoy día no está en el programa de vacunación y que creo que ya debería pensarse en extenderla. Y que también respetuosamente pedirle al gobierno que analice rápidamente la posibilidad de un refuerzo, ya una tercera dosis o de combinación de vacunas. Y ahora pedirle también respetuosamente a todos los empresarios que piensen que en la medida de que apoyen a que todos sus trabajadores se vacunen, dos, a que la presión por normalizar sea razonable, porque si lo hacemos de manera inadecuada, lo que vamos a hacer es alargar más la pandemia y claro. el daño a la empresa, el daño a las pymes va a ser peor. Entonces, yo creo que es mejor podríamos decir, hacer en el corto plazo, hacer el esfuerzo así radical para poder reducir la presencia viral, la carga viral, y no seguir extendiendo esto como un desastre eterno, que al final el daño va a ser peor. Entonces, yo creo que se ha ido aprendiendo, aquí no estoy diciendo nada, que no estoy descubriendo el hilo negro ni la pólvora, estoy tratando de transmitirle a la ciudadanía que hay experiencias exitosas, que en Chile hay cosas que hemos hecho bien, como el tema de iniciar la campaña de la vacunación, y nuestra atención primaria, y nuestros trabajadores de la salud han hecho cosas excepcionales. Hay motivos de los cuales estar orgullosos, pero hay cosas que sí podemos mejorar, Sí, y de hay que todas hacerlo maneras. ya. Sí, doctor, nosotros les agradecemos que haya conversado con nosotros, su experiencia también es muy valiosa y la verdad es que claro, sí, hemos aprendido lecciones de esta pandemia en tantos meses, también esperar que eso se traduzca también en la práctica y que de alguna manera no solamente el mensaje de la autoridad llegue de la mejor manera a la ciudadanía, sino que también la ciudadanía asuma el compromiso que tiene, que es seguir cuidándose y por supuesto continuar con la vacunación. Muchas gracias, doctor, por estar en contacto con nosotros en Mega Noticias Alerta. Gracias a ustedes, que estén muy bien, a cuidarse. A cuidarse mucho.